Hola, por aquí Estelio Padilla, participante de los estudios doctorales que estamos desarrollando en la UPEL y MPM Extensión Académica Barinas. En esta oportunidad voy a presentar un primer avance de mi intención investigativa, adelanto que forma parte de los insumos evaluativos de la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación Educacional 2, que ha sido facilitada por la doctora Scarlett Kirillov. El estudio tiene como título tentativo Formación y Patrimonio Cultural, un abordaje desde las epistemologías del sur. Para contextualizar esta intención investigativa, diremos que en el campo educativo la formación juega un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, valores y prácticas culturales y en la construcción de identidades individuales y colectivas. En el caso venezolano, a lo largo de estos últimos años, la educación ha sido un terreno de disputa política y social, con diferentes actores y visiones que buscan influir en los contenidos, métodos y propósitos educativos. Por su parte, el patrimonio cultural representa la herencia, el legado de una sociedad, incluyendo sus manifestaciones artísticas, arquitectónicas, históricas y tradicionales. Esta dimensión social está más bien vinculada al campo de la identidad cultural y cobra mucha fuerza epistémica en el terreno educativo. En cuanto a las epistemologías del sur, estas proponen una mirada crítica y descolonizadora que cuestiona las formas tradicionales de conocimiento y busca valorar las perspectivas y saberes de las comunidades marginadas o subalternizadas. En el contexto venezolano, esta dimensión filosófica puede ser una herramienta poderosa para repensar la educación, pero sobre todo para mirar al patrimonio cultural desde una perspectiva inclusiva, diversa y emancipadora. Dentro de esta realidad problemática, este objeto de estudio que estamos tratando en este momento, las epistemologías del sur, formación y patrimonio cultural, hay también que diferenciar categorías complejas como la colonialidad y la descolonialidad en el contexto de los estudios postcoloniales. Explorar estas diferencias implica analizar cómo estas contextualizaciones influyen en la construcción de una narrativa propia desde lo formativo educacional que al mismo tiempo sea resistente a las imposiciones culturales hegemónicas desde las epistemologías del sur. Algunas interrogantes que guiarán esta ruta investigativa tenemos pues entre otras, cómo la formación impacta en la percepción y valoración del patrimonio cultural desde las epistemologías del sur. ¿De qué manera la formación influye en la perspectiva del patrimonio cultural considerando las epistemologías del sur? Y una última, ¿cómo contribuyen las epistemologías del sur como formas de resistencia al surgimiento de una cultura global homogénea? Estas son algunas de las interrogantes que van a guiar esta intención investigativa. En cuanto al propósito general del estudio, se trata de resignificar la relación entre formación y patrimonio cultural desde el enfoque filosófico de las epistemologías del sur. Tenemos 3 objetivos específicos. Un primero, reflexionar acerca del impacto de la formación en la evaluación del patrimonio cultural y preservación de la identidad regional desde las epistemologías del sur. Develar los mecanismos para fortalecer la conciencia crítica y el sentido de pertenencia al patrimonio cultural a través de la formación desde las epistemologías del sur. Y por último, generar constructos teóricos críticos que potencien la relación entre formación y patrimonio cultural, promoviendo una visión inclusiva, pertinente y propia de las cosmovisiones y saberes locales en Latinoamérica. Si hacemos una contextualización teórica de este estudio, hay que, por supuesto, tratar algunos antecedentes, cómo está el estado del arte en cuanto a este tema objeto de estudio. Algunas cosas que pude conseguir fue el trabajo de Noguera 2020, la formación docente, mitos y realidades en la educación venezolana, una tesis doctoral presentada en la UPEL, y que se concentró en develar a partir del contexto teórico los escenarios en que se inscribe la formación docente en Venezuela, interpelando los mitos y realidades instituidos a través del desarrollo histórico que los prescribe. El método que se utilizó fue el método hermenéutico. Por otra parte, López, Sánchez y Argüello, 2022, desarrollaron un trabajo de investigación, una tesis doctoral titulada Formación de agentes culturales, ruralidad y patrimonio, una experiencia de educación comunitaria. Esta fue presentada en la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Ellos desarrollaron una investigación con el propósito de implementar un modelo pedagógico comunitario en un contexto rural. El paradigma fue el interpretativo con un enfoque de tipo cualitativo. De alguna manera, en cuanto a las conclusiones de estos estudios, se vinculan directamente con la dimensión filosófica desde las epistemologías del sur. Otro trabajo interesante es lo que propone Trabajo, este es el apellido del autor, 2020, en su memoria, La educación patrimonial como vínculo entre escuela y museo, un estudio de caso para la formación de la ciudadanía en ciencias sociales de la ESO.
Esta es una tesis doctoral presentada en la Universidad de Huelva, España, cuyo el estudio se inscribe en un enfoque de tipo cualitativo bajo las directrices del paradigma interpretativo y también está vinculado de alguna manera con nuestra intención investigativa. En cuanto a algunas categorías de estudios interesantes que vamos a desarrollar aquí en esta intención investigativa, tenemos un primer grupo expresado en la formación, patrimonio cultural y epistemología del sur. De todas estas interesa conocer aquí el enfoque filosófico de la epistemología del sur. ¿Qué es esto? Es una nueva perspectiva para comprender y abordar el conocimiento y forma parte de los componentes esenciales de los planes y programas educativos que se están implementando en países latinoamericanos a partir del 2022. La epistemología del sur plantea que en la actualidad existen múltiples formas de interpretar qué es lo que constituye un conocimiento válido o relevante, lo cual debería ser incluido en los planes educativos de una sociedad específica. Es crucial destacar que se hace referencia a epistemología del sur en plural, en lugar de una única versión que pueda parecer autoritaria y restrictiva. Su más fiel representante es Boaventura de Sousa Santos, un filósofo portugués que nació en 1940, por cierto todavía vive y está activo. Otras categorías son globalización, colonialidad y decolonialidad. De estas vamos a tratar la decolonialidad. ¿Qué se trata? ¿A qué se refiere? Es un enfoque crítico que busca eso, desafiar y superar las estructuras de poder colonial y las formas de conocimiento eurocéntricas que todavía persisten en la sociedad contemporánea. Surge como una respuesta a la colonialidad, entendida como la continuidad de relaciones de dominación, explotación y discriminación heredadas de la época colonial, incluso después de la independencia política de los países colonizados. Algunos aspectos clave de la decolonialidad que más adelante vamos a desarrollar son descolonización del conocimiento o descolonización del saber, revalorización de identidades y saberes locales, pluralidad, conceptos como diversidad, justicia social y equidad. Algunas teorías de apoyo, vamos a nombrarlas, que pueden darle fuerza a este estudio. Se trata de la hermenéutica y la interpretación, el interaccionismo simbólico, el análisis conversacional y los discursos culturales e interculturales, entre otros. Algunas precisiones metodológicas vinculadas a esta intención investigativa tienen que ver con el paradigma de investigación, que es de tipo interpretativo. Aquí lo más importante es la influencia del investigador en la realidad que se desea conocer. Esta rompe los límites positivistas entre objetividad y subjetividad. El paradigma se ajusta a este estudio porque reconoce las limitaciones y sesgos inherentes al intento de comprender este tipo de realidades. El enfoque metodológico es de tipo cualitativo y se coincide con Martínez cuando sostiene que la investigación cualitativa rechaza el modelo especular positivista que considera al sujeto conocedor como un espejo especialmente pasivo y acepta en cambio el modelo dialéctico entre el sujeto y su objeto de estudio. Desde esta perspectiva, los investigadores cualitativos se preocupan por comprender la realidad social desde los significados de las personas implicadas. Esto es interesante para nuestra intención investigativa. El método de investigación es hermenéutico y las técnicas e instrumentos de recolección de la información tienen que ver con la entrevista en profundidad. A través de un guión de entrevista se presentarán los recaudos outcome, es decir, la información en forma de expresión del contenido de las informaciones, tal como fueron recogidas en el campo. La relectura permanente de este material conducirá a una hermenéutica consciente de que los propios sujetos, los informantes claves, son intérpretes y cointérpretes de su propia información. Esto nos conducirá pues, a asumir múltiples, en este caso al investigador, asumir múltiples aproximaciones interpretativas para ir convalidando y argumentando las posturas y significados expresados. La entrevista en profundidad estará complementada con la observación a través de una guía de observación. Aquí es importante esto porque es necesario tomar algunos tipos de notas informales acerca de algunos aspectos subyacentes y emergentes que pudieran surgir durante la investigación. También se complementará con la revisión bibliográfica documental a través de la ficha de registro documental. La investigación siempre se hace necesaria para complementar esta intención investigativa, pues a través de técnicas artesanales de sombreado, subrayado, fichaje y matrices hermenéuticas procuraremos ahondar en la articulación de categorías teóricas fundamentales que atravesarán los ejes conductores de este estudio. Se investigarán publicaciones académicas indexadas, es decir, se harán estudios relevantes en ese sentido,
de revistas científicas y libros vinculados a estos temas de estudio. De este modo, las sustentaciones teóricas se desarrollarán con base en un necesario diálogo hermenéutico entre autores. Las técnicas de rigor científico es fundamental aquí garantizar la confiabilidad de la información recopilada. Se debe asegurar la confidencialidad. Esto es un aspecto ético fundamental en cualquier estudio científico. Además, la utilización de técnicas de triangulación tanto en la información recopilada, las técnicas utilizadas y las teorías aplicadas. Esto va a fortalecer la validez y la fiabilidad de los resultados. Por último, tenemos los informantes claves, que son seleccionados de acuerdo sobre la base de unos criterios establecidos de acuerdo a la naturaleza de la investigación. En este caso, la propuesta inicial será de 5 educadores calificados con suficiente experiencia en las áreas de investigación, educación y cultura, además de conocer, por supuesto, de alguna manera los postulados de los estudios postcoloniales. Hasta aquí esta nota informativa de este avance de estudios doctorales. Muchísimas gracias por su atención.